Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Rocío Guevara, docente de Física 1. Daremos inicio al desarrollo de la unidad 2, denominada Funciones, Escala y Gráficos. Es de suma importancia mencionar que la física, por ser una de las ciencias experimentales, tiene como objetivo la creación de modelos que permitan predecir el comportamiento de fenómenos de la naturaleza, entre los que podríamos mencionar el efecto de un medicamento para reducir la frecuencia cardíaca en adultos, o la distancia recorrida por tiempo de un corredor olímpico, o también el crecimiento bacteriano por tiempo, entre otros. Para lograr dichos modelos implica la necesidad de medir magnitudes físicas, disponiendo así de datos experimentales de dos variables de interés en el fenómeno, para lo que deberán ser analizados detalladamente, por lo que generalmente se reúnen en una tabla de datos y a partir de ellos se crean los gráficos, los que se utilizan como herramienta para una mejor comprensión de un fenómeno, ya que proporcionan una impresión visual en el modo en que las variables dependen entre sí. En física, como en cualquier disciplina científica, el uso de gráficos es importante, ya que sirve de ayuda visual para demostrar el comportamiento de una variable respecto a otra. Son útiles para determinar relaciones empíricas entre variables de un fenómeno o experimento, y permiten predecir el valor de una de las variables al modificar el valor de otra de las variables que intervienen en el fenómeno. Se les denomina variables a las magnitudes involucradas en una relación cuantitativa. Una de estas variables se conoce como variable independiente, la cual se escoge por facilidad de manipular al medir, variándola a voluntad. Y la otra es la variable dependiente, llamada así porque su valor depende del efecto de cambio que se produce en la variable independiente. Para la obtención de cualquier gráfico se acostumbra a colocar la variable independiente en el eje horizontal, o también conocido como eje X o eje de las abscisas, y la variable dependiente en el eje vertical, también conocido como eje Y o eje de las ordenadas, aunque en algunos casos podría convenir lo contrario. Esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo de la gráfica de distancia recorrida contra tiempo del corredor olímpico Usain Bolt. Al realizar el análisis del fenómeno podemos ver que se seleccionó como variable independiente el tiempo, es decir, que fue la variable que se manipuló. Se dijo, mediremos distancias para 1 segundo, 3 segundos, 4 segundos, 4.5 segundos y así sucesivamente. Es importante destacar que cuando nos dan la tabla de datos y no se nos indica cuál será la variable independiente y la variable dependiente, es muy, pero muy importante tener en cuenta en cómo se redactan las indicaciones para hacer el gráfico. Observemos en el ejemplo que dice distancia recorrida contra tiempo. La primera variable que menciona sería la variable dependiente, en este caso distancia, y por eso va en el eje vertical. La segunda variable, que es la que está después del contra, sería la variable independiente, que es la que va en el eje horizontal. Analicemos otros aspectos fundamentales al momento de construir un gráfico. Todo gráfico debe de llevar un título que indique el fenómeno que representa para que sirva de guía a quien haga uso de él. En el ejemplo aquí está el título, distancia recorrida contra tiempo. Sobre cada eje se indican las magnitudes físicas que se están representando con sus respectivas unidades. Podemos observar eso en el gráfico. Podemos ver que está tiempo y sus unidades entre paréntesis que sería segundos en el eje horizontal. En el eje vertical está distancia recorrida y sus unidades entre paréntesis que es metros.
Las escalas en cada eje se escogen de modo que el tamaño de la gráfica permita hacer una fácil lectura de los datos experimentales, es decir, que la escala numérica esté uniformemente distribuida. Esto se realiza de forma automática al realizar un gráfico en Excel. Otro aspecto importante de destacar es que no debe unirse los puntos experimentales por medio de segmentos rectos, como se muestra en este primer gráfico. No, esto no. Sino que debe trazarse la línea de tendencia, si la construcción del gráfico fuese manual, o seleccionarse la línea de tendencia como se muestra en este segundo gráfico. Si observan, hay algunos puntos que están fuera de la línea de tendencia, lo que es válido, pues son datos experimentales y como vimos en la unidad anterior, en la toma de datos están involucrados una serie de errores de parte del experimentador y de los instrumentos, que puede generar que algunas medidas estén alejadas de la tendencia, pero es válido. A continuación podemos ver algunos ejemplos de gráficos. El primero es la disminución de la frecuencia cardíaca contra dosis administrada en un paciente. Podemos ver que el gráfico posee su respectivo título, así como en cada eje las unidades entre paréntesis de las variables. Aquí es dosis, aquí están las unidades, aquí está la frecuencia cardíaca, que es la variable, y sus unidades. Si se observa cuidadosamente, las variables que por defecto da Excel han sido modificadas a las variables correspondientes. Y ha sido cambiada por F, que representa la frecuencia. X ha sido cambiada por D, que representa la dosis administrada. Debajo de la ecuación pueden ver un R cuadrado. Se preguntarán qué es eso del R cuadrado. Es una medida estadística de qué tan cerca están los datos de la línea de tendencia. Podemos ver que en este caso todos los datos coinciden con la línea de tendencia. Por lo tanto, el R cuadrado es igual a 1. En muchos casos, como vimos anteriormente, no todos los puntos pasarán por la línea de tendencia, pero buscaremos la mejor tendencia y eso lo identifico con el R cuadrado. El mejor es como en este caso, repito, que es igual a 1, o lo más cercano posible a 1. Aquí tenemos otro gráfico. Podemos ver nuevamente el título, la ecuación con sus respectivas variables. Vemos que acá sí hay algunos puntos que están un poco alejados de la línea de tendencia, pero el R cuadrado es muy bueno porque es bastante cercano a 1. Y otro ejemplo por acá. Vamos a explicar asimismo dos términos que se utilizan bastante en gráficos y es el término interpolar y extrapolar. Interpolar es encontrar un valor desconocido dentro de un rango de valores conocidos. Por ejemplo, si quisiéramos conocer el número de bacterias para un tiempo de 45 segundos, estamos todavía dentro del rango de mediciones realizadas. Para este caso, evaluaríamos en la ecuación con el tiempo t y obtendríamos el número de bacterias que le corresponde. Extrapolar, por su parte, es encontrar un valor desconocido, pero fuera del rango de valores conocidos. Por ejemplo, encontrar el número de bacterias para un tiempo de 70 segundos. Explicaremos ahora la proporcionalidad directa. Dos magnitudes y y x son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Para comprender mejor lo anterior, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que una cucharada de miel tiene una masa de 30 gramos. ¿Cuánta masa tendrá 2 cucharadas? Será de 60 gramos, porque está basado en el concepto que acabamos de ver. Dice, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. El número de cucharadas las multiplicamos por 2,
por eso nos dio 2 cucharadas. Y cuando a la masa también lo multiplico por 2, me da 60. Otra forma de verlo es que al aumentar una de las variables, la otra aumenta. O al disminuir una de las variables, la otra disminuye. La proporcionalidad directa se representa de la siguiente manera y se lee Y es proporcional a X. Este es el símbolo de proporcionalidad, pero en física no se trabaja con relaciones de proporcionalidad, sino con ecuaciones. Por tanto, quitamos este símbolo de proporcionalidad y lo sustituimos por un igual y una constante, como se muestra a continuación. Despejamos la constante y nos queda la siguiente ecuación. Es importante mencionar que esta constante es la misma para cualquier par de datos y por lo tanto podemos establecer las siguientes igualdades. Al graficar quedaría de la siguiente manera. ¿Qué pasa en un gráfico que no inicia en el origen, como el que se muestra a continuación? Entonces, aquí los cambios son los proporcionales. El cambio de Y es proporcional al cambio de X. Este símbolo de acá nos está representando un cambio. Despejamos la constante y nos queda la siguiente ecuación. K es lo mismo o se conoce como la pendiente de la recta. Es importante explicar que este símbolo de acá se conoce como delta y es una letra griega. Y la utilizaremos de aquí en adelante y nos va a representar el cambio de una variable. Por ejemplo, si tenemos delta Y, va a ser igual a un Y final menos un Y inicial o Y2 menos Y1. Si tenemos un delta X, va a ser un X2 menos un X1. O si tuviéramos un delta de velocidad, por mencionar algo, va a ser una velocidad 2 menos una velocidad 1. Recordemos la gráfica de distancia recorrida contra tiempo del corredor olímpico Usain Bolt. Al ver la tendencia de los datos puede surgir la pregunta, ¿por qué la línea de tendencia es como una semiparábola y no es una recta como de esta forma o de esta otra forma? Para evitar el juicio individual y la incertidumbre de cuál sea la curva más adecuada, es necesario obtener una definición de la mejor curva de ajuste. Para ello, consideremos que tenemos una serie de datos y una curva de tendencia denominada C, en la cual los puntos del conjunto de datos hipotéticamente experimentales se expresan por medio de un X1, Y1, X2, Y2 y así sucesivamente hasta un xn, yn. Para un valor dado de x, por ejemplo, para un x1, habrá una diferencia entre el valor de y1 y el valor correspondiente en la curva. Esta diferencia se denota por d1 y se conoce como desviación, error o residuo y puede ser positivo, negativo o cero. Análogamente, correspondiendo a los valores de x2, x3 y así sucesivamente hasta xn, se genera un d2 y un dn. En base a lo anterior, se concluye que de todas las curvas de aproximación correspondientes a un conjunto de puntos, la curva que tenga la propiedad que de 1 al cuadrado más de 2 al cuadrado más de 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta el dn es mínimo, se conoce como mejor curva de ajuste. Una curva con esa propiedad se dice que ajusta los datos por mínimos cuadrados y se llama curva de regresión de mínimos cuadrados. Para una recta de la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto, por mínimos cuadrados se obtiene la ecuación por medio de estas otras ecuaciones. Para encontrar la pendiente,
utilizamos esta ecuación. Para encontrar el intercepto, utilizamos esta otra ecuación. Para comprender mejor su uso, explicaremos el ejemplo 2.1 que se anexa en otro video.